A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Roger, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Hola, José. Estaba revisando tu reciente entrega de Perspectiva Amazónica, ¿no? Titulada Petróleo sin fin, ¿no? Ahí haces todo un recorrido de lo que ha significado la actividad petrolera en Loreto desde el año 1985 y con ello también todo este descenso que se ha venido registrando en los últimos años, ¿no? O sea, ¿cuánto en realidad se ha visto afectado todo este descenso y la poca pericia que se ha tenido por mantener una industria que en determinado momento fue exitosa, ¿no? Y que permitió un mayor número de ingresos y que hoy parece ser que no despega y no tiene tampoco viso de despegar, ¿no? Así es, José. Lo que pasa es que queremos demostrar cómo es que la actividad petrolera está encadenado muy fuertemente con la actividad económica de Loreto. Y hemos logrado determinar definitivamente de que si cae la actividad petrolera, también cae la actividad económica en Loreto. Y eso se ha arraigado hace muchísimo tiempo. Mira, el último año, donde que tuvieron un pico de producción más allá del 79 hasta el año 1985, ¿no? A partir del 86 casi la actividad petrolera ha bajado un tobogán, ¿no? Una caída muy fuerte en los últimos años, pero ha llegado a tener casi una producción mínima. Hemos perdido entre el 86 hasta el 2021, José, más o menos 1.400 millones de dólares, solamente el valor de la producción, ¿no? Más o menos unos 41 millones de barriles de petróleo hemos perdido en los últimos años. Esta cantidad de barriles multiplicado por el valor de la cotización promedio en los últimos años es que nos perdió. Si le damos más o menos unos 1.400 o 1.500 millones de dólares que le ha generado por la renta petrolera, ¿no? De ese total, como sabe usted, una parte va a Loreto como especie de canon, ¿no? Y también que del 2013 ha comenzado a funcionar el tema también del impuesto a la renta que paga la empresa petrolera. Entonces, lo que se está, un segundo elemento que se ha demostrado es que definitivamente la renta petrolera, la producción petrolera hacia abajo, ha permitido también que el ingreso per cápita de los loretanos ha comenzado a bajar 2.6 veces más desde la caída de la actividad petrolera. Es decir, en la medida que la actividad petrolera comienza a caer, la pobreza, ¿no?, relativo o el malestar de la población también se comienza a acentuar. No hemos podido superar esta coyuntura en los últimos años a pesar de una muy fuerte inversión que ha tenido Loreto, gracias a la transferencia por conceptos de tesoro público, ¿no? Ahora con el tema de fideicomiso, un monto importante de dinero en inversión pública, sin embargo no hemos podido nosotros estructurar una economía más allá o desligarnos de la actividad petrolera. No ha existido y tampoco no existe a la fecha una reforma estructural en Loreto, ¿no? Lo que se hizo es pequeños esfuerzos productivos por ahí que no han dado resultados positivos en cuanto a generar empleo de calidad y en cuanto a mejorar los ingresos, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Ahora, tú tocas un tema bastante interesante, ¿no? Te refieres y haces un comparativo para poder graficar todo este descenso y este encadenamiento, ¿no?, que tiene que ver entre la producción en el lado económico y el lado social. Tú refieres que en el año 1985 el per cápita de un loretano era de 4.405 dólares americanos, ¿no? Mientras que en el 2017 alcanzó 1.505, ¿no? O sea, casi más del 200% un descenso, una caída bastante brusca. Y el crecimiento de la población ha sido mayor. Entonces, de una u otra manera, hay todo un cambio. Así es, o sea, se ha distribuido de repente, hay mucho más población, 4.5 veces más la población, sin embargo, la riqueza se ha comenzado a atomizar, entonces, por tanto, hay mucho más pobres, ¿no? Sin embargo, no hay una respuesta desde el gobierno nacional, peor del gobierno regional, para que esa reposición de esa mano de obra desocupada por efecto de la crisis, ¿no?, que se ha venido gestando de la actividad petrolera, no se puede recuperar. Entonces, ahorita entramos en una crisis social muy fuerte por el tema del empleo. Y no olvidemos de que la actividad petrolera, José,
en Loreto es la única actividad, la única industria que no un poco, sino que te genera toda una amalgama en el tema de la formalidad, ¿no? El resto de la actividad petrolera, el resto de la actividad económica como la construcción, artesanía, turismo, comercio, por ejemplo, tienen un fuerte grado de informalidad laboral, ¿no? Estamos hablando más o menos del 75%, o sea, tres de cada cuatro personas que contrata es informal. Y entonces cuando chequeamos el tema de la actividad agrícola forestal operando en Loreto, casi el 100% de las industrias que participan, las empresas que participan son evidentemente formales. O sea, estamos hablando de una industria que está muy arraigada en la actividad económica, sin embargo, no hemos podido, como Loreto, como gobierno regional y como gobierno local, no un poco para que exista gobernabilidad en el territorio. Entonces, cuando tú miras el ensamblaje en términos de subsidiariedad del Estado, y subsidiariedad no significa que vamos a tener que sustituir funciones de las instituciones. Por ejemplo, cualquier cosa que ocurre en la actividad petrolera en las comunidades, los gobiernos locales no tienen nada que hacer, peor el gobierno regional, no sé por qué no se meten. Están esperando que el gobierno central, a través de la PCM, venga en sus tiempos, en sus momentos, firmando un cúmulo de actas y de compromisos que finalmente no lo cumplen. Entonces, ese arraigo de esas demandas sociales, que por cierto son justas y en otros momentos no lo son, pero están propiciando ese tipo de conductas que en este año han comenzado a multiplicarse por N veces, los conflictos sociales, sobre todo en el lote 8, el lote 192, que no está funcionando, pero es un canal de comunicación para la dinámica de la economía aquí, sobre todo en Iquitos. Otro hecho que destacas en este informe Petróleo Sin Fin es que la pobreza se ha establecido en zona rural, entendiéndose comunidades nativas, comunidades originarias, zonas alejadas, y donde ya es a modo de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los ofrecimientos que ha hecho por años, ¿no?, el Estado no se han cumplido. Los ofrecimientos que se ha hecho para el cierre de brechas simplemente están en el papel. Claro, hace 40 años, por ejemplo, si bien es cierto, había cierta riqueza en Loreto por el tema petrolero, también impulsada por la coca, también que había una dinámica muy fuerte en Loreto, eso se iba perdiéndose, ¿no? En caso de la pobreza rural casi no lo sentía porque los recursos naturales eran enormes, ¿no? La caza y la pesca, las actividades de la actividad forestal también eran muy fuertes. Sin embargo, esa dinámica demasiado rápida que se daba respecto al tener acceso, inmediato a los recursos naturales ha hecho que finalmente ciertos productos, o en todo caso ya había una sobreexplotación de los recursos. El pache, por ejemplo, y no se ve en la cuenca Lucayal y en otros lugares donde había mucha abundancia antes, ¿no? Ahora no lo hay, ciertas especies que tampoco no existen. La flora también está comenzando a desaparecer, la fauna igual. Entonces, la pobreza está siendo mucho más fuerte y mucho más consistente. Pero cuando tú miras el lado de la pobreza, te vas a encontrar también que las poblaciones rurales ya no tienen acceso muy cerca a los recursos naturales, entonces comienzan a hacer cosas ilegales también, que de una u otra forma también le va a superar un poco lo que es el grado de pobreza, de ingresos que tienen ellos, ¿no? No te olvides, José, de que hay una subvención que hace implícita de la economía rural a la economía local, ¿no? Entonces, lo que tú, en los últimos años, el kilo de plátano, el kilo de arroz, de la yuca, por ejemplo, no han subido de precios en la zona rural. Sin embargo, mi Iquitos ha multiplicado por N veces. Entonces, esa presión que vas a tener, te has consumido de repente capturado un kilo de pescado, por ejemplo, vas a tener que capturar 4 o 5 veces más para tener la misma satisfacción de bienes y servicios. Eso también ha impulsado mucho a que el recurso que está cerca está muy presionado también por los factores que le estamos observando, ¿no? Y el otro tema, Roger, que no podemos dejar al margen, ¿no?, es que mucho se ha generado en los últimos años el tema de la conflictividad social, ¿no?, que de una u otra manera afecta, ¿no?, a la marcha de las inversiones o las exploraciones que tanto se requieren en estos momentos, ¿no? Y tú también lo anotas, ¿no? Tenemos en estos momentos una producción casi mínima, ¿no?, muy escuálida. Sí. Lo que pasa es de que en octubre, por ejemplo, estamos con reporte de fecha 24,
¿no? Dentro de poco ya terminamos el mes de octubre. Sin embargo, todo hace suponer que la única empresa petrolera que está en actividad es el lote 95, ¿no? El lote de 67 que fuera el mes pasado. Entonces, ese líder de producción, que es el lote 95, va a tener una bajada de producción enorme en este mes de octubre porque no está trabajando a su plena capacidad, ¿no? Hubo el problema de la conflictividad que hay en el oleoducto no peruano que está operando, pero también es un oleoducto que ya debería levantarse, ¿no? Levantar significa ya pues, sacarlo de ahí, porque en realidad en todos esos 535 kilómetros que va de la estación 1 a la estación 5 son las que tienen mayor problemas en cuanto a la vulnerabilidad, del bien. Pero también en los últimos tiempos hay un problema enorme en las comunidades que están bloqueando ríos, ¿no? Entonces el acceso a la estación 1, al Saraburo, para entregar el petróleo Petrosal, también se está haciendo bastante limitado, ¿no? Y eso se suma a los problemas que hay con Aidecoba, que tiene esa concepción de que ese 2.5% es mío, en función de los acuerdos que están haciendo y su concepción de ellos de que quieren tomar el control de esos 2.5. O sea, la conflictividad en el lote 95 va a continuar, en noviembre también va a ser igual, pero en este mes definitivamente la productividad del lote 95 va a ser mucho menor de los últimos, en lo que ha ocurrido de enero a septiembre de este año. ¿Eso qué significa, Roger? Que no debemos ser optimistas, más bien realistas, sobre mirar en el horizonte cercano lo que va a ocurrir con el sector de hidrocarburos. No vamos a crecer, no van a haber nuevas inversiones. Nosotros hemos hecho hace poco la presentación del libro Petróleo. Y había un segundo evento que la pregunta era, ¿qué hacemos con la Kia Petróleo? Lo dejamos ahí, una reserva enorme del lote de 67, 39 que ya no haben más, el lote 95 también tiene su propia reserva, el lote 128, entonces cuando subamos todo y que le damos un valor, es una cifra enorme para que los próximos 20 años lo saquen. Entonces, la idea en formar el debate era, ¿qué hacemos finalmente con la Kia Petrolera? ¿Lo dejamos ahí, no? O simplemente nos ponemos un acuerdo como sociedad y las empresas y las comunidades, ¿no? Y el Estado, para ver qué cosas hacemos con la actividad, cuál serían los planteamientos para generar gobernabilidad y tranquilidad y paz social ahí. Sin embargo, no se ha escuchado, el gobierno regional está atento en otras cosas, el gobierno local no quiere saber nada de eso porque no es su función, el gobierno nacional está haciendo otras cosas, pero no está haciendo funcionar el plan de cierre de brechas, ¿no? Le está dando un fideicomiso que le está diciendo al gobierno regional local, encárguese ustedes, yo me retiro de acá y eso va a complicar aún más las cosas a partir de enero del 2023, cuando se deposita ya los 200 millones de soles a la cuenta del fideicomiso para que se utilice, ¿no? Entonces, no lo tiene claro también el Estado. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir del próximo año? O sea, nos quedan 2 meses para ver qué podemos hacer y tener una mesa de repente, más allá de ver la conflictividad, sino qué cosa podemos hacer, porque en realidad, si es que la actividad petrolera desaparece en Loreto, uno que va a generar una pobreza mucho más acentuada en Iquitos y en Loreto en particular, y segundo, va a haber un caos social también en las comunidades, porque finalmente ya no va a haber ni siquiera núcleos ejecutores, de repente el Fondo Social, el Fondo de Desarrollo, que hay el 0.75 en el lote 190, que no está operando, pero sí hay un fondo ahí, y el 2.5% que todavía falta que involucrar y que va a anexar en el contrato que tiene la empresa con el Estado. Entonces, el panorama todavía no está muy claro y no hay mucha atención respecto al próximo gobierno regional que va a comenzar a partir del 23, que ya debería ponerlo en la agenda como prioridad. Muy bien, mi estimado Roger, como siempre muy reconocido por esta comunicación, excelente análisis que tú nos has mostrado, ¿no? Sobre todo con mucho realismo, ¿no? Pero lo importante es conocer cómo estamos para a partir de ahí proyectar soluciones, proyectar perspectivas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y en esas perspectivas están ustedes a través de Prospectiva Amazónica. Un fuerte abrazo, mi estimado Roger, como siempre. Muy bien. En los próximos días, la próxima semana estamos presentando hay un documento que se está terminando con respecto a la descentralización en Loreto. ¿Ya? Es interesante, que le va a dar números, propuestas. ¿Solamente para Loreto o toda la región amazónica? No, solamente para Loreto. Solamente para Loreto, pero me imagino que los vas a tener desagregados por provincias, ¿no? Teniendo ya una información. Qué interesante esa data. Vamos a conversar. ¿Bien?
Así es. Quedamos Ya, entonces, mi José. estimado Roger. Un fuerte abrazo, gracias. Conversábamos con Gracias. Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico, director de Prospectiva Amazónica, a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.